Sandra se levantó de repente. Su rostro se puso rojo de ira, y me señaló con el dedo. Victoria, necesito hablar contigo ahora mismo, dijo en un tono lo suficientemente fuerte como para silenciar la habitación. Falta dinero de la firma de Derek, y tengo todas las razones para creer que tú eres quien lo tomó. Antes de que pudiera responder, Sandra tomó la copa de vino frente a ella y, con un movimiento furioso, la arrojó directo hacia mí. El vino me salpicó en la cara, y la habitación quedó en un silencio atónito. Mis padres, Deka, y todos los demás en la fiesta estaban en shock mientras yo permanecía ahí, chorreando vino. Hola a todos, mi nombre es Victoria, tengo 34 años, y mi vida siempre ha girado en torno a mi familia. Hemos pasado por muchos altibajos juntos, pero nada podría haberme preparado para la tormenta que Sandra traería a nuestras vidas. Al principio, todos la recibimos con los brazos abiertos, pero no pasó mucho tiempo antes de que mostrara su verdadera cara. Lo que empezó como pequeños comentarios aparentemente inocentes, se convirtió en manipulación y engaños que amenazaban con destruir a nuestra familia. Dirigir un negocio de planificación de eventos aquí en Nueva York es una carrera frenética, pero siempre me ha encantado la emoción de organizar bodas y eventos corporativos, asegurándome de que cada detalle sea perfecto. Mi hermano menor, Derek, es la única persona que siempre ha entendido mi motivación. Hemos sido inseparables desde la infancia. Ahora tiene 30 años y dirige su propia empresa de marketing, que se ha vuelto bastante exitosa con los años. Sin importar qué tan ocupados estemos, siempre nos dedicamos tiempo mutuamente y también a nuestros padres. Nuestros padres están jubilados y ahora disfrutan de sus años dorados con paz y tranquilidad. Nos criaron a Derek y a mí para que siempre nos apoyáramos y cuidáramos entre nosotros, y así lo hicimos hasta que Sandra llegó a nuestras vidas. Todo comenzó hace unos 2 años, cuando Derek conoció a Sandra. Recuerdo la noche en que me habló de ella por primera vez. Conocí a alguien increíble. Su nombre es Sandra y creo que ella es la indicada, dijo, con los ojos brillando de emoción. Por supuesto, me emocioné por él. Derek siempre había sido muy cuidadoso con sus relaciones, y verlo tan genuinamente feliz me dio la esperanza de que finalmente había encontrado a alguien especial. Sandra parecía perfecta al principio, encantadora, ingeniosa y atenta. Cuando Derek la presentó a la familia, fue educada, atractiva y se esforzó por encajar. Todo parecía genial. Sandra rápidamente se volvió parte habitual de nuestras reuniones familiares y, por un tiempo, interpretó bien su papel. Pero, con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas, comentarios sutiles que tenían un toque extraño, cumplidos que, en la superficie, parecían amables, pero en el fondo llevaban algo de dolor. Una noche, después de que mencioné un largo día en el trabajo, Sandra sonrió dulcemente y dijo, «Ay, Victoria, aún corriendo detrás de esos plazos, no te preocupes, ya aprenderás a equilibrar el trabajo y la vida». Sus palabras me dolieron. Traté de ignorarlo, pensando que quizá estaba siendo demasiado sensible, pero esos comentarios seguían llegando, pequeños golpes sobre mi carrera, mis decisiones e incluso sobre mi relación con Derek. No quería crear tensiones, así que me quedé callada. Después de todo, Derek estaba claramente enamorado de ella, y no quería ser yo quien causara problemas, pero la influencia de Sandra sobre Derek se hacía cada vez más fuerte. Con el paso de los días, él se volvió más distante, confiando en ella para decisiones que antes habría tomado por su cuenta. Nuestra relación, que solía ser cercana, se sentía tensa, y cada vez que no estábamos de acuerdo, él tomaba su lado sin dudarlo. Lo peor era que parecía no darse cuenta de cuánto estaba cambiando. El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Estábamos reunidos en casa de nuestros padres para lo que debería haber sido una noche agradable, pero la tensión entre Sandra y yo había estado acumulándose durante semanas. Ella llevaba toda la comida haciendo comentarios indirectos, y yo luchaba por mantener la calma. Sin embargo, lo que pasó después destrozó cualquier esperanza de paz. De repente, Sandra levantó la voz y me acusó, «Victoria, necesito hablar contigo». Sus ojos brillaban con furia. «Ha faltado dinero en la empresa de Derek, y tengo todas las razones para creer que eres tú quien lo ha estado tomando». Me quedé atónita. «¿De qué estás hablando?», respondí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Yo nunca robaría». Esto es absurdo, pero Sandra no había terminado. «Los registros financieros muestran que el dinero ha estado desapareciendo por meses», continuó, alzando la voz. «Lo has estado usando para tu negocio de planificación de eventos, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, tomó su copa de vino y, con un movimiento furioso, me la arrojó directamente. El vino me salpicó la cara, y la habitación quedó en completo silencio. Me quedé ahí, empapada de vino,
completamente humillada. Mis padres, que habían estado mirando en shock, finalmente hablaron. Sandra, esta es una acusación grave, dijo mi padre con voz seria. ¿Tienes alguna prueba? Pero antes de que ella pudiera responder, intervine. Nunca he tocado un solo dólar de la firma de Derek. Sandra, si alguien ha estado robando, eres tú. La cara de Sandra se tensó, pero no retrocedió. Puedes negarlo todo lo que quieras, Victoria, pero los registros no mienten. Derek, necesitas verlo por ti mismo, dijo, volviéndose hacia mi hermano, con una voz que se suavizó como si fuera la víctima. Derek parecía confundido, sus ojos iban de Sandra a mí. Victoria, ¿hay algo de verdad en lo que ella está diciendo? Preguntó con voz tensa. Necesito saber la verdad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi propio hermano dudando de mí por sus mentiras? Derek, nunca te robaría, dije, tratando de contener la frustración en mi voz. Sandra es a quien debes mirar. No sé qué está pasando, pero te juro que no tengo nada que ver con esto. Pero el rostro de Derek estaba nublado por la duda. Sandra ya había logrado influir en él, y pude ver que su manipulación estaba funcionando. Mis padres intentaron intervenir, pero la tensión en la habitación era palpable. Derek, conocemos a Victoria. En toda su vida, ella nunca haría algo así, dijo mi madre con la voz temblorosa. Quizá deberíamos investigar esto más a fondo antes de sacar conclusiones precipitadas, agregó mi padre. Una auditoría independiente podría aclarar las cosas. Sandra, al ver que la familia comenzaba a ponerse de mi lado, intervino rápidamente. Bien, dijo, con la voz de repente tranquila y serena. Si Victoria es inocente, entonces no tiene nada de qué preocuparse. Hagamos una auditoría y veamos qué muestran los registros. Derek asintió lentamente, aún en conflicto. Eso parece justo. Haremos que las cuentas de la empresa sean auditadas por un tercero independiente. Si hay algún problema, llegaremos al fondo del asunto. Los próximos días fueron agonizantes. Derek contrató de inmediato a un contador forense para auditar las finanzas de su empresa, y yo me quedé en el limbo, sabiendo que no había hecho nada malo, pero temiendo lo que Sandra pudiera hacer. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que, de alguna manera, ella me había tendido una trampa. Mi mejor amiga desde la universidad era la única persona en quien podía confiar. Así que nos reunimos para tomar un café al día siguiente de la cena, y le conté toda mi frustración. No entiendo. ¿Por qué Derek no puede ver a través de ella? Dije, revolviendo mi café distraídamente. Sandra lo ha estado manipulando desde el principio, y ahora está tratando de destruir mi relación con él. Ella me miró con seriedad y dijo, suena como si Sandra estuviera escondiendo algo y te estuviera usando como chivo expiatorio para cubrir sus huellas. Ha estado aislando poco a poco a Derek de ti y de su familia, un comportamiento clásico de manipulación. Simplemente no entiendo por qué, dije, sintiéndome impotente. ¿Qué gana ella con todo esto? Probablemente ha estado tomando dinero de Derek desde hace un tiempo y está tratando de culparte antes de que alguien se dé cuenta, respondió mi amiga. Ella sabe que, si Derek descubre lo que ha estado haciendo, se acabó para ella. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío en la espalda. Ya sospechaba que Sandra estaba detrás de todo, pero escuchar que alguien más lo decía tan claro hacía que todo se sintiera real. Solo espero que la auditoría demuestre la verdad, dije, tratando de mantener la esperanza. No sé cuánto más de esto puedo soportar. Una semana después, los resultados de la auditoría llegaron. Derek llamó a una reunión familiar en su casa, y por el tono de su voz, supe que no iba a ser fácil escuchar las noticias. Mi corazón se aceleró mientras caminaba hacia la sala, donde mis padres y Sandra ya estaban sentados, con el contador en el medio. El contador, un hombre mayor con expresión seria, tenía una gruesa carpeta de documentos sobre sus piernas. La tensión en la habitación era palpable. Victoria, gracias por venir, dijo Derek con voz tensa. Las auditorías ya se completaron. Asentí, sentándome, y el contador se aclaró la garganta. Revisamos minuciosamente los registros financieros de la empresa, comenzó mientras abría la carpeta, y me temo que encontramos algunas discrepancias graves. Se han transferido grandes sumas de dinero, más de $50,000, a cuentas personales durante el último año. Sandra permaneció en silencio, su rostro sin expresión. ¿A cuáles cuentas?, pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Sabía la respuesta. El contador me miró directo a los ojos antes de responder. Los fondos fueron transferidos a cuentas bajo el nombre de Sandra. Sentí como el estómago se me revolvía. Miré a Derek, cuyo rostro se había puesto pálido. Sandra,
susurró, apenas audible. El rostro de Sandra se enrojeció de pronto, su expresión llenándose de pánico. Esto es un error. Yo no tomé dinero. Alguien debe haberme incriminado. Quizás fue Victoria. Me levanté, temblando de ira. Estás bromeando, Sandra. Has estado mintiendo desde el principio. Intentaste culparme por tus propios crímenes. Derek guardó silencio, sus ojos llenos de incredulidad. Sandra, ¿es cierto?, preguntó, y ella trató de acercarse, pero él se apartó. Derek, tienes que creerme, le suplicó con voz desesperada. Yo nunca te haría esto, pero la evidencia era clara. Derek sacudió la cabeza lentamente, su corazón evidentemente rompiéndose. Ya no sé en qué creer. El rostro de Sandra se desmoronó y perdió toda compostura al darse cuenta de la gravedad de la situación. Derek, por favor, tienes que confiar en mí. Esto no es lo que parece, dijo, ahora con la voz temblorosa. Pero Derek se mantuvo firme, alejándose un paso de ella. Su expresión era de traición. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró, su voz llena de incredulidad. Eras mi esposa, confié en ti, te defendí, y me has estado robando todo este tiempo. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas, pero ya no había simpatía por ella en la habitación. Mis padres estaban sentados en silencio, atónitos, incapaces de procesar el alcance de su engaño. Observé cómo se desarrollaba la escena, sintiendo una mezcla de alivio porque la verdad finalmente salía a la luz y pena por mi hermano, cuyo corazón claramente se estaba rompiendo. Has estado mintiendo a todos, dije, con la voz firme ahora. La ira que sentía antes había disminuido. Trataste de arruinar mi relación con Derek y casi lo lograste, pero la verdad siempre tiene una manera de salir. Sandra miró a su alrededor, desesperada, como si buscara una salida, pero no había ninguna. La evidencia era abrumadora y no se podía negar más. Tienes que irte, dijo Derek en voz baja, apenas por encima de un susurro. Emergencias, has destruido todo. Las lágrimas corrían por el rostro de Sandra mientras recogía sus cosas. Derek, por favor, ¿puedo explicarlo? No, interrumpió Derek con un tono definitivo. No queda nada que explicar. Sandra dudó por un momento y, al darse cuenta de que no había manera de salvar la situación, se giró y salió por la puerta, dejando un silencio ensordecedor a su paso. Las semanas que siguieron fueron difíciles para todos nosotros, especialmente para Derek, la mujer que había amado, la mujer que creía conocer. Lo había traicionado de la peor manera posible. Su empresa de marketing recibió un gran golpe financiero. Pero más que eso, su confianza se había hecho añicos. Se dedicó a su trabajo, tratando de reconstruir lo que Sandra casi había destruido, pero el costo emocional era evidente en todo lo que hacía. Hice todo lo posible para apoyarlo y recordarle que no estaba solo en esto. Nuestros padres también estaban ahí para él, pero el peso de lo que había sucedido todavía pesaba sobre él. Una noche, unas semanas después de la partida de Sandra, Derek y yo estábamos sentados en su oficina, rodeados de papeles y archivos, mientras trabajábamos para reestructurar su negocio. El silencio entre nosotros era cómodo, pero podía sentir la tristeza. Aún persisto. Simplemente no entiendo cómo no lo vi, dijo Derek de repente, rompiendo el silencio. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? No fue tu culpa, respondí suavemente. Sandra era buena ocultando quién era realmente. Engañó a todos nosotros durante mucho tiempo. Derek negó con la cabeza. Me siento tan idiota. La defendí cuando debería haberla cuestionado. Incluso dudé de ti, Victoria, y nunca me perdonaré por eso. Puse mi mano en su hombro, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Estabas enamorado, Derek. El amor nos hace ver lo que queremos ver, no lo que realmente está ahí. Pero lo importante es que ahora sabes la verdad y estás haciendo todo lo posible para seguir adelante. Él asintió lentamente, con los ojos llenos de arrepentimiento. No sé si alguna vez podré volver a confiar en alguien. Tú lo harás, dije apretando su hombro. Tomará tiempo, pero lo harás, y cuando lo logres, serás más fuerte gracias a eso. A medida que pasaron los meses, el negocio de Derek comenzó a recuperarse lentamente. Trabajó incansablemente, dedicando largas horas para reconstruir la confianza de sus clientes y reparar el daño financiero que Sandra había causado con la ayuda de su equipo legal. También presentó cargos contra Sandra por malversación y fraude. No fue una decisión fácil, pero sabía que era necesario buscar justicia.
El proceso legal avanzó y Sandra fue acusada formalmente. El juicio fue difícil para Derek, pero hubo un cierre cuando salieron a la luz más pruebas. Quedó claro que Sandra había estado involucrada en actividades fraudulentas mucho antes de conocer a Derek. Ella había usado esquemas similares con otros socios, agotando sus finanzas y siguiendo adelante antes de que se dieran cuenta de lo que había sucedido. Llegó el día de la sentencia y Derek, mis padres y yo nos sentamos en la sala del tribunal mientras el juez dictaba el veredicto final. Sandra fue sentenciada a 5 años en prisión y se le ordenó pagar restitución a Derek y a sus otras víctimas mientras se la llevaban esposada. No pude evitar sentir una gran sensación de alivio. Se había hecho justicia y la pesadilla que Sandra había causado finalmente terminó en nuestras vidas después de su arresto. No fue fácil, pero fue un momento de sanación y reconstrucción. Derek trabajó duro para restaurar su negocio y recuperar su confianza. Asistió a terapia para procesar el daño emocional que Sandra había causado, y con el tiempo, pude ver cómo se aliviaban sus hombros. Nuestra familia, aunque conmocionada, había avanzado. El vínculo entre Derek y yo, que había sido tenso por la manipulación de Sandra, se hizo más fuerte que nunca. Habíamos enfrentado una tormenta terrible, pero la habíamos superado juntos. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa para cenar, mis padres y yo nos encontramos riendo juntos de nuevo, algo que parecía imposible apenas unos meses antes. No es que el dolor hubiera desaparecido, sino que habíamos aprendido a seguir adelante, sabiendo que nos teníamos el uno al otro. Mirando hacia atrás, la experiencia me enseñó mucho sobre la resiliencia, la confianza y el poder de la familia. La traición de Sandra pudo habernos separado, pero en cambio, nos unió más. El negocio de Derek está prosperando una vez más y, aunque las cicatrices del pasado permanecen, sirven como un recordatorio de lo lejos que hemos llegado. Sin importar lo que la vida nos depare, sabemos que podemos enfrentarlo juntos. Gracias por mirar. Espero que hayan disfrutado el viaje de traición y resiliencia de Victoria. Si encontraron interesante esta historia, tómense un momento para darle me gusta y suscribirse para obtener más historias que exploren la fuerza de la familia y el poder de la verdad. Sus comentarios significan mucho para nosotros. Siéntanse libres de compartir sus pensamientos a continuación. Sigamos descubriendo las historias que nos conectan a todos. Estén atentos para más contenido interesante.